después. Estamos grabando la clase, vamos a comenzar. Entonces vamos a ver primero el tema tributario y luego vamos a hablar un poco de los seguros grupales. ¿Ok? Giovanna, tengo la mano levantada. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, maestro. Es la primera vez que estoy aquí en la clase. Bienvenida. Hablé con usted por mensaje. Me, me encantan sus clases. Gracias, Giovanna. Sí, creo que hablamos en alguna oportunidad, ¿verdad? Sí, 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 gracias. Aquí estoy para excelente. aprender más. Gracias. Bienvenida, bienvenida. Sí, yo sé que, bueno, yo sé que para el portugués es más fácil comprender el español, pero bueno, yo no puedo, no puedo hablar, pero yo sé que Giovanna me comprende, me entiende y espero darme a entender en este proceso. ¿Listo? Y ser de ahí de... Entiendo muy bien, pero yo hablo portuñol. No creo que se vaya a entender. Excelente. Así que bueno, vamos a comenzar. Muy bien, vamos a ver el tema tributario. Ojo con esto porque ahí vienen varias preguntas de examen y ojo, hoy hablaba, ¿verdad? Estaba tocando este tema. Esto no solo va para vida, ¿sí? Porque en la parte de salud, si vamos para 212, 215, 240, en cualquiera de estas vamos a encontrar preguntas sobre impuestos. ¿Por qué? Porque tío Sam, cada vez que hay un beneficio económico, está presente, ¿sí? No lo puedo sacar, no lo puedo quitar. Cada vez que hay un beneficio económico, en las pólizas de salud incluso están las cuentas de ahorro y todas estas, ¿verdad? Que es donde yo, de mi salario, yo vengo, quito y lo meto en una tarjeta y me sirve para pagar servicios. Hasta eso tiene beneficios fiscales. O sea, en todas partes, cada vez que hay dinero presente, está tío Sam. Entonces veamos. Dice aquí tratamiento tributario de las primas y beneficios del seguro médico, ¿verdad? Seguro médico y seguro de vida, seguro de salud. Entonces veamos, como regla general, las primas y los beneficios, ¿verdad? Aquí dice primas y los beneficios del seguro médico se graban de dos formas. Ok, la primera, las primas son deducibles de impuestos. ¿En qué situación? La pregunta acá es, miren, cada vez que tocamos el tema fiscal, vamos a voltearlo y la pregunta es, no es si se pagan o no se pagan impuestos. La pregunta es, a ver, alguien que me recuerde, siempre lo menciono. ¿Quién ¿Quién lo quién lo paga? paga? Correcto, gracias. ¿Quién lo paga? Y solo hay dos lados, ¿sí? Solo hay dos lados. Ya me dice Sandy, el nombre del libro, el vendedor más grande del mundo de Og Mandino, ¿sí? Es un libro pequeñito, ¿verdad? Yo tengo el clásico, uno de los más antiguos, pero hay nuevas versiones que han salido y es fascinante, es una joya, ¿verdad? Es uno de mis favoritos. Entonces, se graban de dos formas, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿quién las paga? Entonces dice, las primas son deducibles de impuesto. Cuando dice que son deducibles, es no pago impuestos por el dinero que estoy pagando de primas, ¿sí? Entonces dice, ¿dónde no se pagan impuestos? Pagado antes, palabras claves, de que el sueldo sea grabado o eliminado de su ingreso sujeto a impuestos cuando se presentan los impuestos. Ok, grabado antes, ¿verdad? O eliminado. Entonces aquí está palabra grabado antes de, o eliminado, ¿verdad? Del ingreso. Ahorita lo voy a explicar a profundidad. En este caso, los beneficios serán grabados porque ya está ahorrando impuestos sobre las primas. Entonces dice, aquí son deducibles de impuestos. Ok, como son deducibles de impuestos en las primas, entonces los impuestos se pagan ¿en dónde? ¿En las primas? En los beneficios. Los beneficios. En los beneficios. En los beneficios Cuando, grabados. correcto. O sea, en este caso, los beneficios serán grabados. Dice acá, son deducibles, ¿verdad? Pagado antes de que el sueldo sea grabado. Entonces, o sea, aquí no se graban como impuestos, ¿verdad? Porque este dinero es antes de pagar impuestos. Entonces, ahorita lo vamos a ver ya a números. Pero luego dice que en este caso los beneficios serán grabados, ¿verdad? Porque ya estoy ahorrando impuestos sobre las primas. Entonces, no es de que no se paguen, si ustedes se dan cuenta, sino que como no se pagaron con las primas, entonces se paga
cuando se reciban beneficios. Daisy, tengo la mano levantada, Daisy. Sí, buenas noches, profesor. Bueno, para mí son tardes, pero yo sé que Bueno, para pero sí, para allá por California es temprano. aquí hay sol todavía. Profesor, cuando dice deducible, es que ahí, yo es deducible como que se pagan o no se pagan. Usted más o menos ahí lo explicó, pero si lo puede repetir otra vez. Ok, ahorita me voy a ir a la pizarrita y vamos a hacer unos dibujitos y ahí lo vamos a aclarar, ¿sí? Pero gracias, Daisy, por la pregunta. Igual, cada vez que ustedes encuentran el término deducible, es que se deduce, se quita, ¿verdad? O sea, se pagan taxes sobre ahí, sobre eso o no? Cuando dice, ¿Qué quiere decir la palabra deducible? ok, deducible de impuestos, ¿verdad? Quiere decir que se deduce, vamos a ver, voy a regresar acá si quiere. Dice, las primas son deducibles de impuesto, o sea, que se quitan. El deducible es lo primero que se quita, ¿sí? Cada vez que ustedes vean deducible, cuando vamos a discapacidad o gastos mayores, cuando veamos salud, el deducible es lo primerito que hay que pagar. Entonces, cuando dice acá deducible de impuestos, quiere decir que primero se pagan. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo un seguro, ¿verdad? Que es deducible de impuestos. Ya voy a ver, ya voy a explicar cómo funciona. Pero vamos a suponer que yo recibo un cheque de $5,000. Perdón, tengo un ingreso de $5,000. Pero cuando me dan mi cheque me lo dan por 4,500. Y yo pago de seguro, ¿cuánto? 500. 500. Comer. Entonces, mi cheque me lo dieron por 4,500. Eso quiere decir que las primas me las quitaron antes de grabar el cheque. Entonces, eso quiere decir que son deducibles de impuestos. Es decir, que no estoy pagando impuestos. Ah, ok, que no está pagando. Ok. No sé Ujú. si me voy a entender, Sí, si sí. ¿Mm? Cuando dice las primas son deducibles de impuestos es que no estoy pagando impuestos por ese pedacito. ¿Por qué? Mi cheque me lo dieron por 4,500. Entonces yo voy a pagar impuestos sobre 4,500. Por eso dice aquí pagado antes, porque son deducibles, pagado antes de que el sueldo sea grabado. Entonces me lo quitaron antes de que me hicieran el cheque, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Los beneficios serán grabados, porque como no pagué impuestos en las primas, pues me toca pagar impuestos en los beneficios, ¿verdad? Ahora, las primas no son deducibles, dice aquí, pagada después de que el cheque de pago sea grabado y no se elimine su ingreso tributario. En este caso, los beneficios de la póliza serán Libres de impuestos. libres de impuestos. No sé si se dan cuenta en sí es que son deducibles y no son deducibles, o sea, no es de que no vaya a pagar impuestos. Si ustedes se dan cuenta, en la parte 1, veamos aquí, en esta parte de acá, lo que vemos aquí, los impuestos se pagan, ¿en dónde? En los beneficios. Y acá en la parte 2, los impuestos se pagan ¿dónde? En su cheque. Después que el está pago. Prima se pagan impuestos, ¿verdad? Porque eso pues, no es deducible de impuestos. Entonces estoy pagando impuestos. Acá dice, después de que el cheque sea pagado, no se elimina de su ingreso tributario. En este caso, los beneficios de la póliza serán libres de impuestos. Eso quiere decir que yo estoy pagando impuestos con las primas, ¿verdad? Porque no me lo quitan del cheque. Entonces, ahora lo voy a explicar. Me voy a ir a la pizarrita y vamos a ir a hacer algunas gráficas. Solo déjenme. Yo creo que ya te voy. Listo. Entonces, veamos aquí. Un segundo. Pero aquí tengo. Está muy bien. No funciona. Este creo que me va a funcionar. Muy bien. Entonces veamos. Mariam, bienvenida. Buenas noches. Tengo la manita levantada. Buenas noches, profesor. Es mi primer día también. Bienvenida. Y justo estoy haciendo uno. No me queda muy claro el tema de deducible que usa el impuesto.
pero justo quisiera, no sé si ya lo explicó porque me salí de un momento del sistema. Estoy haciendo una pregunta que habla sobre eso y me salió mal porque no la entiendo todavía. ¿ok? Se la puedo dictar y no sé si en algún momento de la clase lo podamos desarrollar o ahora. ¿Me la puede copiar, Marian? Si no es mucha molestia, me la puede copiar por el chat y así la podemos leer. Sí, sí, listo, se la voy a copiar mientras. ¿No? Ok, así la leemos. Miren, entonces, para empezar, vamos quiero ver si tengo otra un poco más gruesa. No encuentro acá como. Mm, Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí, creo que se va a ver, pero bueno, vamos entonces a escribirlo. Entonces vamos a hablar, dice acá, eh, perdón, tengo un micrófono que hay un poquito de interferencia. Perdonen que lo voy a silenciar. Gracias. ¿Sí? Esto es me disculpo, pero para evitar la interferencia, ¿verdad? Con las demás personas que están conectadas. Entonces, deducible es igual a no. Perdón. Es aquí, me comí la A, ¿no? Entonces, deducible es igual a no taxes en primas. ¿Sí? Quiere decir que el deducible, cada vez que dice deducible, es igual a que no pago impuestos con las primas, ¿verdad? Las primas no pagan impuestos. Eso entonces, la pregunta es acá, ¿quién paga? Disculpe, ¿está anotando? ¿Perdón? Está anotando porque yo no veo la pantalla, no se ve nada en la pantalla. ¿Se ve o no se ve la pantalla? ¿Perdón? No, no No se se ve. No se ve. No, la se pantalla ve. no se ve. No, 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 Solo no, se ve la no, presentación. no, la sí se, mía, yo sí la veo. Yo sí se ve sí. la pantalla, profesor. O solo No que. se ve. Solo se ve la presentación, Se profe. ve la La presentación, Exactamente. no se ve la Ahora pantalla. sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Mire, yo me hice un queso y estuve probando esto, y no me habían dicho nada, perdonen de verdad. Perdonen. Es que creo que originalmente le compartí solo la presentación y no compartí la pantalla como tal. Me disculpo con ustedes, ¿sí? Ok. Deducible. Un segundo, quiero ver, voy a borrar acá. Si quieren, voy a borrar y vamos a ver. Ok, vamos a poner algo más delgado, ¿sí? Quiero ver si este me funciona. Ujú. Así se mira bien. Muy bien, ahora sí. Entonces, ahora sí que ve. Solo déjenme que ahora no miro el chat y se me ocultó. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a escribirlo. Cuando dice deducible, Es que no se pagan taxes. no se paga tax en La prima. En la prima. primas, ¿va? Para aclararlo. Ujú. No deducible es igual a que sí Quiere decir, Sí se paga. Ok. tax en prima, ¿sí? Sí se paga. No deducible quiere decir que sí se pagan taxes en la prima. Entonces, cuando aquí dice no se paga, entonces la pregunta es entonces, ¿quién paga? Porque recuerden, si la pregunta no es si se pagan o no se pagan. Entonces, la pregunta es quién las paga. Ok, si no se pagan en las primas, entonces, ¿en dónde se pagan? Se pagan en el Los beneficio. beneficios. En el beneficiario. en beneficios. Ok, se pagan en los beneficios. Acá, ¿en dónde se pagan?
¿En dónde se pagan acá los impuestos? En la En prima. las En la primas. prima. Prima. Primas, correcto. En las primas. ¿Sí? Entonces, no es si se paga o no se paga. La pregunta es quién las paga. Cuando son deducibles de impuestos en las primas, entonces el beneficiario va a tener que pagar impuestos. Ahora, ¿cómo sucede esto? Les voy a explicar. Dicho esto, para tener claro el concepto, aquí me dice María, me pone la pregunta, se los voy a leer. Un asegurado está cubierto por un plan de ingreso por discapacidad de grupo, palabra clave. Que ahorita lo vamos a explorar. Perdonen, es que voy a estar silenciando a un micrófono, me disculpo, pero ahí soy yo, ¿sí? Entonces dice acá, de grupo parcialmente contributivo. Ok, parcialmente contributivo, o es contributivo o no es contributivo, ahí está redundando, ¿verdad? Pero saquemos el ruido, ¿sí? Es un seguro contributivo. ¿Qué se paga? Beneficios de $4,000 al mes y el asegurado paga el 25% de la prima mensual. ¿Cuánto de beneficio mensual sería grabado? Ok. Este ejemplo, si quieren, lo voy a tomar para poder explicar esta pregunta. Vamos a tomar el ejemplo, ¿sí? Vuelvo y repito la pregunta. Présteme atención, ¿sí? Un asegurado está cubierto por un plan de ingresos de discapacidad de grupo, parcialmente contributivo, porque dice que paga y que paga beneficios de $4,000, me imagino, o sea, no dice a detalle acá, pero si dice que paga beneficio de $4,000, quiere decir que está pagando salarios de $4,000 de discapacidad al mes, ¿sí? Si el asegurado paga el 25% de la prima mensual, ¿cuánto del beneficio mensual sería grabado? Y cada vez que dice sería grabado, ¿qué quiere decir? Que tiene que pagar. Eso Que lo dan. 75%. miren, ¿qué tiene que pagar? Voy a Ese es deducible. Ok, acá tengo, ¿verdad? Vamos a suponer que aquí está el cheque, ¿verdad? El cheque. Ok, entonces vamos a suponer que el salario es, según este ejemplo, el salario es de $4,000, ¿verdad? Entonces, pero es contributivo. Vamos a suponer, porque la pregunta no la dice, pero vamos a suponer que de prima se paga. Vamos a borrar aquí para no poner tanto texto. De prima se paga, vamos a suponer $500, ¿sí? $500 de prima. Ok. Pero dice que es contributivo. Para los que están comenzando, esos conceptos de contributivo, no contributivo y todo, lo vamos a ver más adelante porque justo vamos a hablar de la grupal, ¿sí? Pero nos tocaba ahorita pues ver el tema de impuestos. Entonces, de prima se pagan $500 mensuales. ¿Cuánto paga el asegurado? El empleado. Según la pregunta. 25. El 25%. Correcto. Eso quiere decir que la prima está distribuido un 75-25. ¿verdad? 75 la empresa y 25 el empleado. Entonces, vamos a suponer que el cheque, ¿verdad? Vamos a poner aquí, ¿qué nombre le ponemos? ¿Verdad? No quiero mencionar el nombre. Bueno, vamos a poner el mío. Pepito, Pepito. Pepito, va, aquí. Pepito, ¿verdad? Acá está Pepito, aquí está el banco. Entonces, tenemos aquí la suma, ¿verdad? Pepito viene la empresa y le hace un cheque por $4,000. Ok, pero Pepito tiene que pagar el seguro, ¿cuánto? 25. 75. Pregunto, miren, ojo y presten atención.
porque ahorita es la primera vez que hago un cheque de Pepito, ¿sí? Entonces, sí, tenemos el cheque de 4,000. ¿Cuánto es el salario de Pepito? 4.000. 4,000. 4,000. Y el cheque fue grabado por... Perdonen, hay un micrófono que hay un poquito de ruido, me imagino que tiene cosas cerca, entonces cada vez que pasas rotando, está cerca el micrófono y crea un poquito de ruido, ¿sí? Es el micrófono de Eva, si me hace favor. Sí. Entonces, Yo lo tengo apagado, maestro. perdón, es que es otra Eva, no es usted, me disculpo, ¿sí? Ay, perdón. Sí, perdonen, no es usted. Perdone que hay varios nombres que están repetidos, pero solo vi el nombre, pero también me aparece como Eva, pero no es usted, ¿ok? Gracias. Entonces, muy bien, veamos acá. Pregunto, ¿el cheque fue grabado por el 100% del salario o no? No. Sí. Sí, el salario de él es de $4,000. Pero ¿qué dice acá? Miren, vuelvo acá, dice pagado después de que el cheque sea Grabado. grabado. Ok, en este caso, él tiene que pagar, vamos a poner aquí abajo, la empresa y empleado. Entonces, la empresa, ¿cuánto paga? Vámonos a números, alguien que me ayudes. El 75. 3,000, 3,000, 5% es 3,000 y el 1,000. La 3,000 y 1,000. prima es de $500. Eso quiere decir que son 125 que paga el empleado, ¿sí? Ujú, sí. Sí, Y la paga empresa está pagando entonces 375. 200. Ah, no, vamos a ver. 375. 375. Gracias. 375. ¿Ok? Quirenia, tengo la mano levantada. Sí, profe, buenas noches. A mí me surge una duda. ¿De dónde usted sacó los 500 pesos de la prima si no aparece en la pregunta? No, porque estamos asumiendo, no importa, miren, este dato Fue de un los ejemplo. no importa, es un ejemplo, ¿sí? Porque aquí solo lo que vamos a tomar en cuenta es el porcentaje, la operación. la operación, ¿sí? La prima no importa, sino importa el porcentaje, que es el dato que nos está dando. Y ahorita se van a dar cuenta por qué importa el porcentaje, ¿sí? No es tanto la prima, sino es el porcentaje, ¿ok? Sí, profe. Entonces, el cheque que le dieron a Pepito, ¿se grabó la prima o no se grabó la prima? Es contributivo, ¿verdad? No se grabó. Miren, si no se hubiese grabado la prima, el cheque de Pepito, miren, esto quiere decir que es un cheque, aquí, déjenme ver aquí si tengo quiero ver dónde tengo Se grabó porque él pagó 125. miren, acá, vamos a ver, ¿dónde dice? Ok, lo voy a poner aquí. Este es un cheque grabado, ¿sí? Ese es un cheque grabado. Quiero ver si este me sirve. Este me sirve para borrar acá. Voy a borrar esto. Ven que no encontré la otra herramienta de borrador, entonces vamos a hacerlo con esto. Ok, y ahorita vamos a hacer otro cheque. No me recuerdo qué herramienta tenía. Lo que tenía la pluma. Bueno. Lo que tenía esta, sí. Muy bien, vamos a hacer un segundo cheque. ¿Ok? Aquí está el banco. Aquí está Pepito. Y aquí el cheque fue emitido por, a ver, 6,000.
3,000, ¿cuánto sería? 625, ¿no? No, miento, son 3.000 netos. Tres Sí, mil. 75. 3,000 es el 75% de 4,000. Sí, sí, así es. Así es, ¿verdad? Ok, porque Pepito está pagando 125. Entonces, este cheque lo voy a parar prima no grabada. Cuando dice grabado, es que se está grabando en el cheque, o sea, se está incluyendo en el cheque. Y cuando yo pago mis impuestos, tengo que reportar los cheques que recibí. Entonces, esos 125, yo los estoy reportando, o sea, aquí yo estoy reportando redondo los $4,000 y sobre $4,000 tengo que pagar impuestos. Eso quiere decir que estos $125 acá se grabaron en el cheque. Entonces, quiere decir que acá, si lo ponemos, vamos a ver, lo vamos a poner aquí a un lado. Este cheque es deducible De impuesto. De impuestos. de impuestos, ¿en dónde? Al principio. En la prima. La prima. Tengo ahí al camino de los helados, perdón. Profesor, tenemos los mantecados. Ay, no. Ok, gracias. Está grabado en el beneficio, profesor. Correcto. Vean, no está grabado en el beneficio, es deducible Del beneficio. en el beneficio. porque la prima está grabada aquí en el cheque. Los 125 están grabados, ¿me explico? Acá, esto es deducible La prima. en prima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí me quitaron la prima. Entonces, aquí quien paga impuestos es Es la compañía, ¿verdad? Oh, es No. Empleado. empleado. Aquí quien paga Es la compañía. el El beneficiario. Ujú. Vamos a ver. Aquí paga el empleado y aquí paga el beneficiario, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar por qué. Vean, vamos a analizar y alguien me preguntó dónde salieron los 500, ¿verdad? Porque los 500 al final no se toman en cuenta, sino que lo que se toma en cuenta es este 25%. Entonces, la pregunta es, ¿quién paga? ¿Verdad? Esta es la pregunta. ¿Quién paga? No es si paga uno o si paga el otro. Entonces, ¿qué sucede con el cheque cuando a mí el salario del empleado era de cuánto? 4,000. 4,000. Eso quiere decir que el cheque fue grabado, o sea, la prima fue grabada en el cheque. Y como está acá, yo cuando pago mis impuestos voy a pagar impuestos ¿sobre cuánto? Sobre lo que recibe bruto. Sobre lo que está grabado. ¿Sí? Y fue grabado por $4,000. Eso quiere decir, y ahora voy por la pregunta, miren, dice, un asegurado está cubierto por un plan de ingreso de discapacidad de grupo parcialmente contributivo, ¿verdad? Ok. Que paga beneficios de $4,000 al mes y si el asegurado paga el 25% de la prima mensual, ¿cuánto del beneficio mensual sería grabado? Ahora ya no sé si me doy a entender cuando dice que es grabado.
Grabado quiere decir, ¿verdad? Cuando dice cuánto del beneficio mensual sería grabado, grabado es sobre lo que voy a pagar impuestos. Estos 4,000 están grabados para pago de impuestos. Estos 3,800 están grabados para pago de impuestos. Entonces, cada vez que ustedes vean grabado, quiere decir Deducible. que es lo que va a pagar impuestos. Cada vez que vean grabado, es que está escrita la cantidad que tengo que reportar para el pago de impuestos. Aquí la prima no me la incluyeron, entonces la prima no está grabada. Y como no está grabada, yo no le voy a reportar al IRS estos $125 porque no están grabados. Pero aquí sí están grabados, y como aquí están grabados, yo no le puedo decir, mira, vamos a quitémosle ahí 125. No, o sea, ya se grabó por 4,000, pues bueno, sobre 4,000 pago impuestos. ¿Sí? No sé si me siguen hasta acá, ¿me doy a entender? Profesor, No. ¿qué pecado? ¿No tiene otro ejemplo mejor que pueda explicarlo? Porque de verdad estoy perdido. Gracias. No hay problema. Profesor, yo entendería, pues, sacando la respuesta por deducción, se supone que el empleado paga el 25% de la prima, lo que él paga, según, hasta lo que he entendido hasta el momento, al pagar la parte que él paga, que es el 25%, tiene impuestos. O sea, él ya está pagando impuestos ahí. No se supone que al recibir el beneficio, el 75% es lo que debería pagar. En este caso, ya cuando le pagan el beneficio de impuestos, el 75% de 4,000. Vean, gracias. Lo que no quiero es, ahorita que nos adelantemos, ahorita voy a ir explicando paso a paso, pero lo que quiero primero dejar claro es cuando dice que está grabado o cuando no está grabado. Solo quiero, ahorita no nos adelantemos del 25% u otro porcentaje. Solo quiero darme a entender qué es cuando está grabado. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el salario del 100% es de ¿cuánto? Perdonen. 4,000. 4,000. Este cheque, la prima, ¿está grabada o no está grabada en el de 4,000? Está grabada. Está grabada, ¿sí? O sea, aquí no me quitaron la prima, entonces se grabó por el 100%. Entonces la prima está grabada acá. Eso quiere decir que quien paga impuestos aquí es el empleado, ¿sí? Porque está... Entonces, ahorita lo voy a explicar mejor. Si quieren, miren, voy a responder esta pregunta solo porque me vine con los cheques ahorita para responder esta pregunta. Voy a responder esta pregunta. Dice acá, ok, ¿cuál del beneficio mensual sería grabado para impuestos, para tema de impuestos? Entonces, se supone que a él le hicieron el cheque por 4,000. Entonces, la respuesta sería que la persona pagaría impuestos, o sea, el beneficio de los 4,000, el empleado va a pagar sobre el 75%, porque todo lo que paga una empresa es deducible de impuestos. Esa es la respuesta. Solo me estoy anticipando a la respuesta y sé que vienen bastantes preguntas ahí, pero voy a borrar esto y ahora me voy a ir con el cuadrito que hemos trabajado, ¿sí? Por eso me vine para los cheques. Solo lo que quiero ahorita es que veamos dónde está grabado y dónde no está grabado, ¿sí? Voy a borrar acá. Entonces, si el cheque, el salario, vamos a ver. Salario es de 4,000 y si el cheque viene por 4,000, quiere decir que la prima Está grabada. Está grabada. está grabada. Grabada significa que está incluida todavía en los 4,000, ¿correcto? Está escrito. Está escrito. Y como está grabado, Hay que pagar impuestos. tax, ¿verdad? Ahora, veamos el otro cheque. Dijimos que el otro cheque venía por 875. 3,875. Aquí no se grabó la prima. Por eso, como no se grabó la prima es Deducible en la prima. Pagan los impuestos del empleado. correcto. Entonces, aquí sí pago impuestos. Eso quiere decir que si se graba, el beneficiario no paga impuestos. Aquí, si no se graba, el beneficiario tiene que pagar. O sea, aquí quien está pagando los impuestos es el
La empleado. empresa. Empleado, igual es la empresa. Ahorita les voy a explicar. Vamos a hacer otro cuadro. Miren. Ya, y con este ejemplo aquí me voy a desglosar. Perdón, Liliana, ¿tengo la mano levantada? Sí, es que con esa pregunta que la compañera puso de ejemplo, también me entra en duda como que si la pregunta tiene una cascarita, cuando habla que el asegurado está cubierto por un plan de ingresos de discapacidad, ¿no se supone que cuando uno recibe beneficios por discapacidad, ahí le exoneran los impuestos? Ok, miren, por eso les dije, vienen preguntas de vida, vida y salud, y también en salud del tema de impuestos. ¿Por qué? Porque está en la discapacidad. Entonces, todo depende. Ahora se los voy a desglosar. Ahorita sí se los voy a desglosar. Voy a dejar ahorita a un lado los cheques. Lo que quería, voy a responder ahorita la pregunta. Lo que quería era dejar claro el tema de grabado y no grabado. Ya. ¿Sí? Entonces, ahorita no nos adelantemos. Solo quiero dejar claro, ¿verdad? Cuando está grabado, quiere decir que imaginémonos el cheque que ahí está, o sea, va incluido ahí en el cheque. Entonces, eso no se lo puedo ocultar a la IRS, ¿sí? Pero si no está grabado, pues bueno, no estoy pagando impuestos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahorita de una póliza individual. No nos vayamos a la grupal. Vamos a hablar de la... Individual. Ok. Y vamos a ver acá, en la individual, está el asegurado y está el Beneficiario. Beneficiario. Ok, esto es para vida, también para discapacidad, porque en vida el asegurado si muere, viene el beneficiario y cobra un beneficio. En discapacidad, el asegurado también es beneficiario. No sé si me doy a entender hasta acá, porque si yo tengo un beneficio de discapacidad, yo estoy asegurado. Si quedo discapacitado, ¿quién recibe el beneficio? Asegurado. El asegurado. Entonces, en discapacidad es la misma persona, ¿verdad? Solo que la pregunta es, ¿verdad? Dijimos, ¿quién? ¿Quién? Ok. Entonces, este es un seguro individual. El salario, vamos a poner los datos acá. El salario era de 4,000. $4,000. Sigamos con los $4,000, ¿verdad? Entonces, el salario es por $4,000. Entonces, yo tengo mi cheque de $4,000. Entonces, en un seguro individual, ¿las primas son deducibles de impuestos, sí o no? Sí. Sí. Ah, no, No, no. porque Individual. las paga el propietario de la Correcto. Miren, y vean, ustedes tienen su seguro y su seguro no lo meten o sea, a ustedes el cheque se los dan por $4,000, ¿sí? A mí me dan mi cheque por $4,000 y de ahí yo tengo que pagar impuestos sobre los $4,000 y después saco todos mis gastos, incluyendo la prima. Exacto. Es decir, que aquí en una póliza individual, siempre, y lo voy a decir así, en una póliza individual, miren, la diferencia está en lo que tenemos que identificar primero es si es individual o grupal. Ok, ahorita estamos en individual. En una individual, siempre va a pagar impuestos. Pero asegurado. La prima, con la prima. Ah, ya. La prima, correcto. Acá se paga, ¿verdad? Por ponerlo así, lo pagamos en la prima. En la prima. Entonces, vamos a suponer que el asegurado paga una prima, ¿verdad? Prima de $500. Sigamos con los mismos números. Entonces, si queda discapacitado, vamos a ver aquí primero discapacidad y vamos a ver aquí abajo vida. Entonces, él está pagando una prima de $500 por $4,000 de beneficio si queda discapacitado, ¿sí? Ajá. Vamos a suponer que aquí Pepito quedó discapacitado y acá le tendría que pagar un beneficio de $4,000. $4,000, ¿verdad? Ok. La pregunta es, en los beneficios, ¿paga impuestos sí o no?
No. No, porque ya pagó. Correcto, porque ya pagó en la prima, En los 500. Ujú. porque es un seguro individual y en el seguro individual siempre se pagan impuestos en la prima, Ujú. porque es individual. Esto es en discapacidad. Ahora veamos en un seguro de vida, ¿verdad? Igual, seguimos con la prima. Tenemos aquí los mismos $500, vamos a suponer, y aquí tengo un beneficio de $250,000, ¿verdad? Esto es en seguro de vida. Entonces, aquí es seguro individual. ¿Quién paga los impuestos? ¿Los taxes? La persona, el asegurado. El dueño de la póliza. Es individual. Entonces, en primas están pagando impuestos. Entonces, cuando viene el beneficiario va a recibir un cheque de 250. 50,000. ¿El beneficiario paga impuestos sobre estos 250,000? No. 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 ¿Por qué? Porque los Ya impuestos... está pagado en la prima. Prima. Correcto. Los impuestos en una individual se pagan en la prima. ¿Por qué? Porque en una póliza individual mi cheque ya fue grabado. Yo ya recibí mi cheque y ahora pues empiezo a sacar todos mis gastos. No sé si me doy a entender hasta acá en una individual. Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profesor, pregunta. Víctor. ¿Por qué en la individual, cuando uno paga la prima, ya está deducido el impuesto? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es de dónde sale el dinero? ¿De la empresa que le pagan a él? O sea, él tiene, como cualquiera, bueno, yo tengo un salario de $4,000. Voy a poner ejemplo, ¿sí? A mí me dieron mi cheque por $4,000. Lo que yo haga con esos $4,000, la empresa, pues la empresa ya cumplió, ¿sí? Entonces yo llego con mis $4,000 y ahora empiezo, digo, y tengo que pagar la renta, esto, tengo que pagar el seguro, del seguro son $500. Pero cuando yo tengo que pagar mis impuestos, yo tengo que pagar impuestos por $4,000 que recibí de salario. Entonces, no le dije al IRS, mira, de esos $4,000 solo descuéntame 500 de la prima. No, Usted- no me lo- A lo que voy entendiendo, perdón, le interrumpo, es el dinero que obtiene la persona para pagar, y es un dinero que ya pagó impuesto. Yo puedo hacer con él lo que yo quiera y es pagar mi prima. Por eso ya pagó impuestos, ¿correcto? Exacto. Sí. Ok. Porque yo estoy pagando impuestos sobre 4,000. O sea, mi cheque es de 4,000 y yo pago sobre 4,000. Eso quiere decir que en ningún momento de mis impuestos me descontaron la prima. ¿Sí? Entonces estoy pagando sobre el 100%. Por eso cada vez que es individual, mi empresa no me va a decir cómo administrar mis finanzas. ¿Y si existe un valor efectivo? Perdón, Si existe un valor efectivo. si existe un valor en efectivo, ok, en un seguro de vida, te lo voy a explicar acá, ¿no? Ahorita voy a ir, Rosa, solo voy a explicar. En un seguro de vida, ya hablamos en discapacidad. Ahora veamos en el seguro de vida. Si existe un valor en efectivo, ¿verdad? Que es el cash value. Vamos a suponer que en el cash value tengo acumulado $15,000. Esto es adicional, ¿verdad? Recuérdense que el cash value o valor en efectivo son intereses que yo acumulo en vida por el pago de mis primas. Entonces, los 250,000 vendrían siendo ¿qué? El Valor beneficio. nominal. Valor nominal. Correcto. Valor Esto nominal. es valor nominal. ¿Ok? Estos 250,000 son valor nominal. Entonces, pero tengo 15,000 de valor en efectivo. El valor en efectivo funciona diferente. Por eso este lo vamos a ver aislado. ¿Sí? Porque aquí los 250,000 de cajón, o pago de un lado o pago del otro. ¿Sí? Ahora vámonos al valor en efectivo. Valor en efectivo, vamos a suponer que el asegurado en vida pagó $7,000 de prima. Ah, ok. Entonces, Ya me acuerdo. si pagó $7,000 de prima, quiere decir que el beneficiario va a tener que pagar impuestos sobre ¿cuánto? 8,000. 8,000. Correcto. ¿Por qué? Porque 8,000.
$7,000 el IRS dice, ok, ese es tu capital, o sea, es lo que yo estuve pagando, entonces no voy a pagar impuestos sobre capital, ¿verdad? Claro. Pero los 8,000 son ganancia. Y como es una ganancia, se constituye en un ingreso ordinario y por lo tanto se paga Hay impuestos. que pagar impuestos. Correcto. Ok, Entonces, perfecto. eso funciona con el valor en efectivo, pero esto es si lo hay, ¿verdad? Rara vez ustedes podrían encontrar alguna pregunta sobre este tema, pero para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿verdad? Y podamos responder a ese tipo de preguntas. De forma general es, en una póliza individual, el valor nominal, si hablamos de 250,000, es libre de impuestos si yo pago impuestos acá. Ahora, hasta aquí estamos con una individual. Perdón, Rosa, tenía la mano levantada. Rosa Hernández, para aclarar, porque también tengo otros nombres con Rosa. Rosa Hernández. Si puede activar ahí su micrófono. Muy bien, creo que hay algún problema ahí con la comunicación. Vamos a continuar y ya me avisa Rosa cuando lo tenga activo. Entonces, ¿dudas o preguntas con la individual? La individual es la más simple. Ahorita vamos a ir a Profesor, cuando usted habló de ganancias, se refiere al interés al de la interés. ganancia que obtuvo el dinero, ¿correcto? Es como cualquier otra inversión. Yo meto 5,000 y saco 10,000. Bueno, los 5,000 son mi capital y Eso los no paga impuestos. entonces, eso no paga impuestos porque es el capital. Entonces, en el valor en efectivo, como son intereses, el IRS me va a decir, ok, ¿cuánto se pagó de primas? Entonces, consideran las primas como el capital. Lo que exceda está sujeto a impuestos. Ahí, esto en el valor en efectivo, ahí no importa si la prima es deducible o no es deducible, porque eso tiene que ver con el valor nominal. Pero el cash value, el valor en efectivo de cajón, siempre porque esas son intereses. Como es una inversión, entonces son intereses que está sujeto a pago de impuestos. Eso no me lo quito de encima. ¿Ok? Ya, pero Profesor, entonces siempre disculpa, quiere Vale. decir entonces que siempre en las pólizas individuales, bien sea de incapacidad o de vida, siempre en la prima se paga el impuesto y en el beneficio son libres de impuestos. Correcto. Y miren, eso les va a facilitar. Ubiquen, lo primero que ubiquen cuando te dan el pago de impuestos es, ok, si es individual, ya sé que el impuesto se paga con la prima. Eso quiere decir que los beneficios son Libres de impuestos. libre de impuestos. Ya con eso voy a poder responder a esas preguntas, ya sea discapacidad, el beneficio que recibo, etc. Pero las cosas cambian cuando es grupal. Y sucede. ¿Alguna pregunta hasta aquí ahorita antes de irme a la grupal? Muy bien, voy a borrar acá y ahora sí, nos vamos a la grupal. Rosa, no sé si puedo solucionarlo en el micrófono. Si no, tal vez me puede hacer, la pregunta me lo puede hacer también por el chat, Rosa, ¿sí? Veo que lo tiene activo, pero por alguna razón no tiene frecuencia, es decir, que no está pasando el sonido. ¿Ok? Mientras voy a ir con Marcia. Marcia, tengo la mano levantada. Profe, buenas noches. Todo el ejemplo que dio fue de individual, seguro individual y también con seguro de vida, ¿verdad? De cómo los tipos de Tanto en discapacidad como en vida. Porque o sea, recuérdense que tío Sam va a estar presente cada vez que haya dinero de por medio. ¿El seguro de discapacidad qué tipo de beneficio da? Salario. Dinero, ¿verdad? Seguro de vida, ¿qué tipo de beneficio da? Dinero. Dinero. Entonces, cada vez que hay dinero, está tío Sam. Entonces, como es individual, una póliza individual, los cheques son grabados, ¿verdad? Y me toca pagar impuestos. Eso quiere decir que los beneficios son libres de impuestos. La excepción, ¿verdad? Es la regla de valor, ¿verdad? Cada vez que hay inversiones, pues bueno, el cash value son inversiones y entonces hay intereses que son ganancias. Bastante. Eso lo quitamos de encima, ¿ok? Entonces, bueno, ahora vámonos a una grupal. ¿Qué pasa con la grupal? Resulta que en la grupal está el
contributivo y no contributivo. Ojo, y para todos los que comienzan, cada vez que dice que es un seguro contributivo, quiere decir que la empresa y el empleado pagan la prima. ¿Se recuerdan el ejemplo que nos puso Marian hace un momento del 75-25? ¿Ese 75-25 era qué? Contributivo. Contributivo. Ahora, cuando dice que es no contributivo quiere decir que el empleado no contribuye con el pago de la prima, lo que significa que la empresa está pagando El 100%. 100%. Eso es no contributivo, que la empresa está pagando el 100%. Entonces, vamos a suponer que es no contributivo. Y esto es acá, ok. Que es no contributivo. Quiere decir que la empresa Paga el 100%. la empresa paga el 100%. Entonces tenemos por un lado y por otro lado tenemos las primas. ¿Mm? Las primas, ¿verdad? Primas y beneficios. Entonces, ahora también lo vamos a simplificar. En una individual, ¿los beneficios son libres de impuestos o no? Sí. Son libres de impuestos, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros. Porque me toca pagar impuestos en las primas. Ahora, en una grupal no contributivo significa que la empresa paga el 100%. Y todo lo que la empresa paga, adivinen qué, es Deducible de impuestos. Correcto. Para la compañía. para la empresa. Eso quiere decir que no paga Impuesto. la empresa. La empresa no paga impuestos. Entonces vamos a suponer acá, ¿vale? Lo vamos a dividir acá. Perdón, esa línea fue como un poquito torcida. Okay. Vamos a suponer que tengo acá, lo voy a encerrar esto, no quiero que lo. Entonces tenemos las primas. Vamos a suponer que aquí tenemos, arriba tenemos discapacidad, ¿verdad? Discapacidad. Y aquí tenemos vida, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿es un seguro qué? No deducible. No contributivo. Y para simplificarlo, cuando ustedes vean grupal, la segunda información que tenemos que buscar, ok, es grupal, ya sé. Ok, cada vez que sea una pregunta de impuestos, ¿verdad? Si es individual o es grupal. Ah, ok, es grupal, como la pregunta que me mandaron. Entonces, el segundo dato que tengo que ubicar es... Si es contributivo o no. Correcto, Liliana. Si es contributivo o no contributivo. En este caso dice que es no contributivo. Entonces quiere decir que la empresa está pagando el 100% y todo lo que paga la empresa es libre de impuestos. Entonces la pregunta no es si se paga o no, la pregunta es ¿quién? ¿Verdad? Entonces, como todo lo que las primas de discapacidad las paga la empresa, no tax, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando el beneficiario reciba su chequecito de $4,000, Tiene que pagar los impuestos. Paga pues. Impuesto. paga los taxes, ¿verdad? Sí paga impuestos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo lo que paga la empresa es deducible de impuestos. Entonces, aquí, como la empresa pagó el 100%, ¿verdad? El 100% de las primas, entonces no se paga impuestos. Okay. La pregunta es quién. Entonces, como aquí no se pagaron impuestos, entonces el beneficiario cuando reciba su cheque de discapacidad Tiene que pagar. tiene que pagar impuestos.
Eso es en discapacidad. ¿Qué pasa en vida? Vamos a suponer nuevamente el mismo ejemplo. $250,000, ¿verdad? Más, dijimos que había, este es valor nominal, ¿verdad? Valor nominal, Sí. y dijimos que había $15,000 15,000 de efectivo. efectivos. Pero yo necesito buscar los carritos de abajo. Tengo un micrófono ahí. Disculpe. Tu mamá y ella también. Ok, los voy a apagar. Me disculpo con ustedes. Entonces, en vida, vamos a suponer que el valor nominal son 250,000 y hay 15,000 de valor en efectivo. Es un seguro de vida entera. Entonces, sigue siendo un seguro ¿qué? No, Contributivo. No contributivo. No contributivo. Eso significa que estos $250,000, cuando venga el beneficiario, va a Tiene tener que pago impuestos. pagar de los 50,000, pagar impuestos. más $15,000, paga 265. sobre los 265,000, va a tener que pagar impuestos, porque aquí no se pagaron impuestos. Pero hay, miren, esa es una, ahora voy a usar el término, hay una conchita de mango por ahí. Sucede que cuando el tema de impuestos está presente en un seguro de vida para el beneficiario, la ley permite, y aquí no importa dónde se pagaron las primas, ¿verdad? Si se pagan o no, pero cuando hay un beneficio de muerte, ¿el beneficio de muerte es cuál? Valor nominal. Valor nominal. Eso quiere decir que la ley permite, porque viene una preguntita por ahí, y eso les va a ayudar bastante. La ley permite que los primeros $5,000 sean Libre de impuestos. free. ¿Sí? Libres de impuestos. Eso quiere decir que de cajón, aquí no es quién pagó primas o no. De cajón le quitamos aquí los 50,000. Entonces tendríamos 200. Y ya le quitamos. De cajón, los 50,000 no se pagan impuestos. Ok, entonces nos quedamos con 200,000 más 15,000. Entonces, aquí el beneficiario tiene que pagar impuestos sobre el 100% de beneficios, exceptuando los primeros 50, que esos la ley permite que sean libres de impuestos. Esto es en un seguro no, No contributivo. no contributivo, correcto. Marian, tengo la mano levantada. Sí, profesor, una duda que tengo. Los 250,000 es el valor de la póliza, ¿cierto? Y ese valor en efectivo es un valor que generó la póliza durante el tiempo, es como una ganancia, una especie de ganancia. Una ganancia, ajá. Son beneficios Sí, que... ya. Ajá. Recuérdense que el valor en efectivo está presente en pólizas de vida entera. Las pólizas a término no tienen valor en efectivo, ¿verdad? Entonces, esos son intereses. Ok, profesor, listo, gracias. ¿Son las primas, profesor? O sea, son las primas que han generado intereses. Aunque, ahorita les voy a lanzar una pregunta de examen. ¿Cuál es la póliza más común para un seguro de vida grupal? La de término. Término. La de término. Aquí lo incluí solo para efectos de ejemplo, ¿verdad? Pero normalmente las pólizas de término y la mayoría de preguntas, por decirlo así, que ustedes pueden encontrar No grupales, tienen valor efectivo porque es de de término. valor en efectivo. ¿Ah? Entonces aquí podemos quitar estos para que no nos cause ruido, ¿verdad? Podemos quitar este valor en efectivo porque son comunes y la mayoría de preguntas son a término. Entonces, son 250,000 de beneficio de muerte, entonces va a tener que pagar impuestos sobre $200,000. Porque los primeros 50 de cajón ya me los quitaron. Entonces, pero aquí, como no se pagó impuestos en la prima, el beneficiario va a tener que pagar impuestos, ¿sí? Tengo la mano levantada de Rosa y luego de Sandy. Voy con Rosa. Profesor, creo que sí que ya lo explicó, pero yo quiero aclarar. En mi cabeza aquí, cuando usted dice los $50,000 que no se paga
taxes de esos 50,000. Ese es un beneficio que da el gobierno. Ok, del beneficio que da el gobierno. Quiere decir que entonces el beneficiario va a estar pagando solamente taxes de 200,000. Correcto. Ujú. Gracias. Correcto. Sí, o sea, yo hago esa aclaración porque lo podría redundar, ¿verdad? O sea, a los 250, pero si viene una preguntita que les puede salir por ahí, entonces sabemos que los primeros $50,000 son libres de impuestos. Eso no importa si se pagó o no se pagaron taxes de un lado o del otro, los primeros 50,000 de valor nominal, que es el beneficio de muerte, son libres de impuestos. Es un beneficio que el gobierno les da. ¿Ok? Entonces, ahora, no sé si, perdón, Sandy, tengo la mano levantada. Sí, ¿me escucha? Sí, se escucha, Sandy. Perfecto. No sé, tengo una pequeña duda también, porque arriba usted tiene que dice grupal no contribuyente y luego dice vida de 250,000. ¿Eso es lo mismo? O sea, Sí, arriba usted explicó que era grupal porque es de una empresa y porque no pagan, son libres de impuestos, pero está relativamente todo junto. O sea, es una póliza de vida, $250,000 grupal, pero como es de la empresa, ellos no pagan impuestos y tenemos $50,000 free, por decirlo así, entonces se paga un impuesto de 200,000, ¿correcto? es correcto. Ajá. Ok, Y que es ya, no contributivo quiere decir que el empleado no está contribuyendo. exacto. ¿Ah? Gracias. Entonces la empresa paga el 100% y todo, y así de sencillo, ¿verdad? Cuando ustedes vean que es no contributivo, quiere decir, la empresa está pagando el 100%. Entonces, para la empresa es deducible de impuestos. Entonces, yo ya sé, el beneficiario tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Porque no se han pagado impuestos del lado de la prima, entonces hay que pagar impuestos del lado del beneficio. ¿Ok? Entonces, hasta acá. Víctor, tengo la mano levantada y luego continúo. Profesor, y acá me estoy haciendo una colchita de mango, como dice usted. Las pólizas de grupales normalmente es para salud y hasta donde yo tengo mis conocimientos, las pólizas grupales no tienen vida, entonces me estoy confundiendo o estoy equivocado. Claro que sí, o sea, ustedes van a trabajar, todos los que trabajan vida es una muy buena oportunidad, o sea, ustedes van a encontrar seguros de vida grupal y seguros de vida individual, seguros de salud grupal y seguros de salud individual. O sea, sí, vida también se vende grupal. O sea, dentro de los trabajos, o sea, un trabajo cuando le ofrecen de salud, el mismo trabajo te puede ofrecer Vida. de vida, Es ¿sí? correcto, es correcto. Oh, Y también ok, puede ser contributivo o no contributivo. O sea, la misma empresa, esos son beneficios adicionales que las empresas no están obligadas, pero son beneficios adicionales que las empresas ofrecen a sus trabajadores. ok, perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto, Víctor. Muy bien. Entonces, antes de pasar, quiero estar seguro. En una póliza individual, ¿dónde se pagan impuestos? ¿En la prima o en los beneficios? La prima. En la prima. Correcto. En una póliza grupal no contributivo, ¿dónde se pagan impuestos? En los beneficios. En los beneficios. Correcto. Hasta aquí vamos bien. Ahora ya teniendo esta información, nos vamos a ir. Voy a borrar acá, ¿sí? Voy a borrar aquí y nos vamos a ir con el mismo ejemplo. Ahora nos va con la grupal Contributivo. con una grupal contributiva. Y vamos a poner el ejemplo de la pregunta de Marian, ¿verdad? Que era un porcentaje de 75, 25. 25. Ok. Aquí cuando es contributivo quiere decir que el empleado está pagando 1%. de la prima. O sea, bien. Nuevamente prima y tenemos Beneficio. beneficio. Tenemos prima y tenemos beneficio. Aquí tenemos discapacidad y aquí tenemos, perdón, discapacidad y aquí abajo vamos a hacer una línea y tenemos Vida. Entonces puede ser puede ser discapacidad o puede ser vida. Entonces, ¿se recuerdan de los chequecitos? ¿Sí? El salario de él
De Pepito. ¿Verdad? Era de 4.000. 4.000. $4,000. Entonces, a Pepito le hicieron un cheque, ¿verdad? De $4,000 para Pepito. Eso quiere decir que Pepito tiene que pagar acá, dijimos que es contributivo, entonces Pepito tiene que pagar 25%. El 25%. Ok. Y la prima, vamos a ponerlo aquí arriba, la prima es de, ¿te recuerdas? 500. $500, ¿verdad? De prima, $500. 500. Entonces, yéndonos a los números, la empresa está pagando 275. ¿la empresa está pagando cuánto? 75. Ok. Y el empleado, aquí Pepito, vamos a poner aquí, Pepito, que es el empleado, está pagando 125. 125. Ok. Entonces, la pregunta es, Pepito queda discapacitado y el beneficio es de $4,000. Ok, aunque solo hay una regla, cuando veamos discapacidad, ustedes se van a dar cuenta que cuando es un seguro grupal, el salario que se les da, el beneficio de discapacidad se limita a un 60%, ¿verdad? Esto es solo para referencia, pero no lo confundamos ahorita con estos números, ¿sí? Por eso estamos hablando de números redondos, pero por ahí alguien podría tener la duda si se paga el 100% o el 60%. Entonces, cuando es grupal se paga el 60%, pero eso solo lo puse como referencia, pero para no confundirlos, solo haciendo la aclaración, pero vamos a quitarlo. Vamos a hablar sobre los 4,000 redondos. Entonces, la pregunta es, Pepito recibe aquí un cheque de $4,000. Esos $4,000, pregunto, ¿es deducible de impuestos, sí o no? Sí. En el beneficio. Porque el cheque es grabado. Porque el cheque es grabado. ¿Se recuerdan de esa palabrita? Gracias. Porque se grabó por 4,000. Entonces quiere decir que Pepito está pagando impuestos sobre los 125. Pero, ahí viene el pero, ¿verdad? Él está pagando impuestos sobre 125, pero estos 275 Son 375, la verdad. Son 300. La compañía no pagó por eso, 375. 375. Correcto. Eso quiere decir que, a ver, alguien que me ayude a los números. ¿Cuánto es el 25% de 4,000? 1,000. 1,000. 25% son $1,000. Y el 75%, 3.000. 3.000. $3,000. Sí, ¿verdad? Le pedí la operación y sí, son 4,000, hay que dividirlo en 4. Ok, entonces tenemos, yo preguntaba, muy bien, tenemos aquí entonces, aquí dijimos, como aquí ya es contributivo, entonces aquí está tío Sam, ¿verdad? Tío Sam. Entonces aquí tío Sam dice, ok, momento, aquí los dos están pagando. Entonces tengo que ver quién me va a pagar, porque la pregunta es quién. Ok, estos 125 son El aporte de Pepito. grabados, ¿verdad? Pero ya es el pagó, ¿verdad, maestro? Entonces, quiere decir que estos $1,000 son Le quedan limpio. free. Toma. Porque él pagó impuestos aquí. Pero todo lo que paga la empresa es Libre de impuestos. El libre de impuestos. Libre de impuestos para la empresa, pero los empleados Pero lo tienen que pagan el pagar. beneficio. Esto quiere decir que Es libre de impuestos. En el beneficio tiene que pagarlo. correcto. Dios. Sam le va a decir, ok, Pepito, me tienes que pagar impuestos sobre Los 3,000. $3,000. No sé si me doy a entender. Sí. Porque aquí les- Pero ¿por qué?
¿Por qué lo va a pagar Pepito si es la empresa la que va a pagar los 3.000? Que es el Porque El Pepito es el beneficiario. beneficiario. Pepito es el beneficiario, ¿sí? Entonces él quedó discapacitado. Ahorita estamos hablando de discapacidad, ¿verdad? Entonces, aquí Pepito pagó 125 de la prima, pero también pagó impuestos de estos 125. Entonces, esto es dando la respuesta a la pregunta de Marian hace un momento, ¿verdad? Y aquí me pone Rosa, ok, dice aquí que compra una póliza de 20,000 y su esposo es el beneficiario y muere y su esposa solo recibe 2,000. ¿Por qué? Aquí la pregunta de Rosa está incompleta, o sea, hace falta algo porque dice y muere el esposo y solo recibe 2,000. Habría que ver poco más de información, ¿sí? No puedo decir por qué, si es un seguro de vida entera, término, o sea, es decir, hay muchos factores. Entonces sí me haría falta un poco de información, Rosa. Si tuviera la pregunta completa, le agradecería. Entonces veamos, ¿qué pasa en un seguro de vida? Volvemos al seguro de vida que tiene, ¿cuánto dijimos? $250,000, ¿sí? Estos $250,000, nuevamente, ¿verdad? La empresa pagó 75%. El 75. que son $375. Y Pepito 125. pagó $125. 25. Entonces, cuando venga aquí tío Sam, tenemos aquí un beneficio de $250,000. Eso quiere decir que si lo desglosamos, tenemos primero $50,000. Esto, libre de impuestos. Free. ¿Se recuerdan? Porque los primeros 50,000 son free. No importa. Sí. Y no pagó. Bueno, los primeros 50,000 son free. Ok, eso quiere decir que quedan 200. De los 200, Pagar el 75. el 75% de 200 sería 150. 150,000. $150,000 está sujeto a impuestos. ¿Va? Aquí, tax. ¿Por qué? Porque esto lo pagó, que es el 75%, lo pagó la empresa. Y todo lo que paga la empresa es libre Libre de impuestos. Libre impuesto. de impuestos. Entonces el beneficiario tiene que pagar. Pero estos $125, el empleado sí pagó impuesto porque se grabó en el cheque. Entonces, quiere decir que los otros que $50,000 que recibe son también, Libre de Free. impuestos. ¿verdad? ¿Por qué? Porque él pagó impuestos acá. Acá, tax, aquí pagó tax y aquí para la empresa esto es free, ¿verdad? Entonces, aquí tax y para el empleado esto es free. Los primeros 50, esto es free por ley, ¿verdad? Para no confundir. No Se maneja igual. se manejan igual. Ahora, no sé si me doy a entender hasta acá por qué Pepito le hicieron su cheque con la prima grabada. ¿Sí? Al final Pepito pagó todo, tanto la prima como los beneficios. No se salvó. O sea, Pepito tiene que, o sea, por eso les digo, una empresa, ustedes ubiquen, todo lo que paga la empresa es libre de impuestos. Eso quiere decir que el beneficiario le toca pagar, ¿verdad? Ahora, en el empleado, depende si se graba o no se graba. Ahora cambiemos Vamos allá. este panorama, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a borrar aquí. Voy a- Borra el cheque. y vamos a poner nuevamente, ¿verdad? Que sería grupal con, Tributivo. tenemos una prima de 500. $500, ¿verdad? Ujú. Prima de $500. Eso quiere decir que es un 75-25. 25. Entonces tenemos aquí la prima y tenemos aquí el beneficio. Beneficio. Ok, tenemos prima y beneficio. Tenemos aquí discapacidad. Y tenemos Vida. ahora, cuando dijimos que es contributivo, recuérdense que el empleado y la empresa pagan, ¿verdad? Pero vamos a suponer
que acá a Pepito le dieron, el salario de Pepito era 4.000. $4,000, pero su cheque se lo grabaron por, ¿verdad? Aquí vamos a poner Pepito, le hicieron un cheque por 3,000. 875, si mal no me acuerdo. $175. Ok, entonces Pepito tiene que pagar impuestos sobre esto. Entonces, la prima, la empresa, 375. paga 75, ¿verdad? Y Pepito 125. paga $125. ¿Ah? Ahora pregunto, ¿la prima está grabada o no está grabada? No está grabado. No grabada. No grabada, correcto, Lai. ¿Sí? No está grabado, porque entonces Pepito tiene que pagar impuestos sobre 385. Sobre todo, todos los 4,000. Sobre los 4,000. Completo. Pepito está pagando impuestos sobre 3,800, que es el cheque que le dieron. Eso quiere decir que cuando a Pepito le queda discapacitado y le dan un cheque de $4,000, de estos $4,000, ¿qué porcentaje es deducible de impuestos? Ninguno, ninguno, porque Ninguno porque yo 100%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí esto fue free, ¿verdad? O sea, a él no, Pepito nunca pagó porque se lo quitaron antes de que emitieran el cheque. La empresa siempre va a ser free, ¿verdad? ¿Verdad? No pagó, miren, en el cheque, él le dijo a tío Sam, mira, yo estoy pagando impuestos por 3,875. Ok, se pagó sobre eso impuestos. Entonces quiere decir que los 125 nunca pagó impuestos. Entonces, cuando quede discapacitado, va a tener que pagar sobre el 100%. ¿Qué pasa en un seguro de $250,000? ¿Verdad? Y lo englosamos, lo mismo, ¿verdad? Empresa paga 375 y Pepito paga 100. ¿Ok? Entonces, cuando venga el beneficiario y muera, o sea, el asegurado y muera, viene el beneficiario y hay un beneficio de $250,000. Entonces, los primeros 50,000 son free por ley, ¿verdad? Por ley. Esto no lo tomamos en cuenta. Pero me quedan 200,000. Esos 200,000, ¿se paga impuestos sí o no? Sí. Complete. Esto es taxable, ¿verdad? Los 200,000. ¿Por qué? Porque aquí la prima no se pagó impuestos free y esto que paga la empresa siempre va a ser free. No sé si me voy a entender. Marian, tengo la mano levantada. No me gusta. Ay, profesor, perdóneme, pero es que de verdad intento entenderlo. Entonces, en resumidas cuentas, en la parte individual, él pagaba cuando es individual, tanto en vida como en incapacidad, tenía que pagar impuestos sobre la prima, pero el beneficio era libre de impuestos, ¿correcto? En discapacidad, o sea, el beneficio. En individual, cuando estábamos hablando de las pólizas individuales. Correcto. ¿Cierto? En individual, siempre el beneficio va a ser libre de impuestos porque se paga impuestos con la prima. Ok, ya. Pero ahora cuando cambiamos a grupal, ya cambia el escenario. Porque tomamos en cuenta la procedencia del dinero. O sea, si el dinero con el que le pagaron viene libre de impuestos o no, y de ahí depende si la prima va a pagar impuestos y el beneficio también. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? ¿Y cómo saber en un problema nos van a poner eso? Si en un problema vamos a saber si a él le pagaron con dinero que pagó impuestos o sin impuestos, para poder deducir en qué momento se deduce de impuestos, si vamos a deducir de impuestos a la prima, si la prima paga impuestos, si no paga impuestos, eso me enreda. La palabra grabada te va a Si el cheque está grabado o no.
Esa Exacto. palabrita es clave. Por eso al principio Es la les... palabra. Lo Ya, que me ok. interesa es que si está grabado o no está grabado. Entonces, miren, les voy a Ok. poner otro ejemplo. Suponiendo que no es cheque, sino nos paguen en efectivo, vamos a suponer que yo estoy en la empresa, ¿verdad? Y aquí en la puerta, saliendo, ahí está tío Sam, ¿verdad? Y me va a revisar. Entonces, me, me pagaron a mí en efectivo $4,000. Entonces, cuando yo salgo, le digo a tío Sam, ¿cuánto dinero traes? Me va a preguntar. Yo le tengo que decir 4,000. $4,000. Ok, entonces dame mi parte, mi porcentaje sobre $4,000. Los 4,000. Ahí ya pagué impuestos. Entonces, cuando se dé el beneficio, va a ser libre de impuestos, porque ya lo pagué. Se recuerda que cuando salí de la empresa, pues usted me cobró, ¿sí? Entonces, ya los pagué. Entonces, ya cuando recibo el beneficio, es free. Ahora, si la empresa viene y me dice, aquí están, mira, son $4,000, pero tenemos a pagar 3,875 y estos 125 no te los damos porque esto va para el seguro. Entonces, yo salgo y en la entrada hay una puerta hasta Tío Sam. Y me dice, ¿cuánto traes? Yo le digo, ¿cuánto llevo? 180. 3,800. Entonces, yo le tengo que pagar a Tío Sam sobre 3,875. Ahora los $125 no los pagué de impuesto porque me los quitaron antes. O sea, no se grabaron, ¿verdad? Entonces, como no se grabaron, entonces, cuando toque el beneficio, pues ahí voy a tener que pagar esos impuestos. ¿Sí? Entonces, Coño. ¿verdad? O sea, la pregunta es, miren, la pregunta cuando es individual, siempre los impuestos se pagan. Pagan las En primas. la prima. La prima. Cuando es grupal, todo lo que paga la empresa es libre de impuestos. Eso quiere decir que el beneficiario, todo lo que pagó la empresa, el beneficiario va a tener que pagar. El beneficio. Porque tenemos más, entonces ya nos quedamos con el tercero, ¿verdad? El primero individual, el segundo la grupal, bueno, ahí ya vamos bien. Ahora el tercero. Lo único que tenemos, y como ustedes dijeron, la palabra clave es gravable. Entonces, lo único que tenemos que ver es si pago los impuestos con mi salario, ¿verdad? O sea, las primas, si está grabado o no está grabado. Entonces, si no pagué, si no me incluyeron la prima en mi cheque, entonces ya sé que si no está incluida la prima en mi cheque, cuando me paguen beneficios voy a tener que pagar impuestos de lo mío como empleado. Ahora, Profesor, eso en la parte que estamos viendo ahora, donde dice beneficio, los 4,000, que dice 100% taxable. ¿Por qué es así? Ahí me perdí. ¿Por qué por- son los 4,000 y no los 3,875? ok, se recuerdan que, ok, como es beneficio por discapacidad, el salario de él es de ¿cuánto? 4,000. De 4,000. Pero al cheque de él, a él le dieron 3,875. Entonces, Pepito está pagando impuestos sobre 3,875. Eso quiere decir que los 125 él nunca pagó impuestos. Entonces, cuando llegue el beneficio, él no paga impuestos y lo que la empresa está pagando también es libre de impuestos. Entonces, aquí el 100% va a ser pago de impuestos. O sea, él va a tener que pagar de lo que la empresa sacó y también de lo que él pagó. Ok, es correcto. Entonces, aquí está, vamos a poner tío Sam, ¿verdad? Tío Sam y dice, a ver, estos $4,000 quiero ver. La empresa está pagando 370, el 75%. ¿Se acuerdan al principio alguien me preguntó de dónde salieron los 500? Ok, no importa esto, importa el porcentaje. Entonces, la empresa pagó el 75%, ok. Entonces, aquí ya de cajón el 75% hay que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque todo lo que paga la empresa es deducible. Ahora, estos 125 no pagó impuestos porque se lo quitaron antes. Entonces, este 25% también le van a cobrar impuestos en el beneficio. Entonces quiere decir que 75 y 25, entonces son el 100%. Suma el 100% taxado. Gracias. Con mucho gusto. Entonces, si Pepito pagó impuestos, o sea, si se lo grabaron en el cheque, pues tiene que pagar impuestos. Eso quiere decir que ese 25% acá no sería taxado. Yo sé que es un tema un poquito complejo, de verdad. Espero haberme dado a entender, por lo menos dado la idea, ¿verdad? Pero con este tipo de preguntas, les digo, eso nos va a ayudar a dar una respuesta. Ahorita, si quieren, vamos a analizar algunas preguntas para que lo llevemos a la práctica. Sí.
Irenia, tengo la mano levantada y luego voy con Douglas. Sí, profesor, siempre estoy con las palabras clave porque es increíble cómo nos ayuda después con las preguntas. Entonces, cuando me dice grabado en el cheque, ¿tiene alguna otra palabra que pueda parecer diferente o siempre va a decir grabado? Aparece a veces como grabado o aparece simplemente como el IRS o impuestos, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando dice grabado en el cheque, son muy pocas preguntas las que pueden venir y decir grabado. A veces les voy a dar algunos ejemplos, ¿sí? Déjenme que me cargue acá, voy a ver si les ubico algunas preguntitas que ustedes podrían encontrar. Vamos a ver. Denme un segundo, por favor, y así lo podemos analizar. Tengo acá, vamos a ver esta. Quiero ver alguna pregunta. No, ¿cuál es entonces? Research. Ok. Dice acá. Ok, dice aquí, miren, les voy a dar esta pregunta. Si quieren, se las voy a poner acá para que la tengamos visible. En un segundo voy a ordenar aquí las pantallas para ponérselas. Los voy a copiar aquí en el documento, ¿sí? Para no... Simplemente los deje en espera, pero veámoslo aquí en la práctica. Aquí viene una pregunta. Analicemos este tipo de preguntas. Miren, en base a lo que acabamos de ver, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el monto de beneficio que dice? Grupal. Grupal. Ok. De vida por muerte que el beneficiario debe declarar para fines de impuesto federal sobre la renta. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ubicar? Es grupal. Sí, es grupal o individual. Es individual. Es grupal, ¿verdad? Si es individual, entonces en este caso, grupal. Ya tenemos aquí un dato. Entonces dice acá, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el monto beneficio grupal de vida por muerte que el beneficiario debe declarar? Miren, ¿quién debe declarar? Beneficiario. El beneficiario. Y si es grupal, dice para fines de impuesto. Ok, ¿el beneficiario debe informar el monto total? No. No. ¿Pero debe informar solo la cantidad que exceda la base de costo? No. No. ¿Se debe calcular una relación de inclusión para determinar la cantidad reportable? El beneficiario no necesita reportar ningún monto. ¿Vamos? La C. La C. Debe calcular una relación de inclusión para determinar la cantidad reportable. Algo que es correcto. Lo que tenemos que, lo que estamos viendo es algo que es correcto. ¿No? Entonces aquí dice cuál de las siguientes afirmaciones es correcto, algo que es correcto, ¿verdad? Sobre el monto del beneficio grupal de vida de muerte que debe declarar para fines de impuesto federal sobre la renta. Para mí la A. Entonces, lo que se debe reportar el beneficiario debe informar. Tenemos El aquí monto total. Ujú. el monto total. Aquí no se está desglosando, ¿verdad? Aquí no está diciendo. Entonces, se dan cuenta que, o sea, a veces nosotros nos complicamos más y la pregunta es más sencilla. ¿Por qué? Porque aquí no se está desglosando si es contributivo o no contributivo. Simplemente dice grupal y si dice grupal para una empresa, el beneficiario siempre va a pagar impuestos. Porque para Ujú. los Sí. pagos son deducibles de impuestos, ¿sí? El beneficiario debe informar solo la cantidad que exceda. Bueno, si es solo la cantidad que exceda es si el beneficiario está pagando, pero él nunca pagó primas. ¿Me explico? Se debe calcular una relación de inclusión, pasa lo mismo, ¿verdad?
para determinar la cantidad. No, o sea, es grupal. Si es grupal, todo lo que tiene que ver con la empresa es deducible de impuestos. Entonces, el beneficiario debe reportar el monto total. No sé si me doy a entender con este tipo de preguntas llevada a la práctica. Ese es un tipo, Entonces sería el 100%, ¿verdad? entonces debe reportar el 100%. Déjenme ver, Ok, muchas gracias. con mucho gusto. Veamos esta otra pregunta. Profe, no entendí. ¿Por qué paga el total? No entendí. Disculpe, me perdí. Porque se supone que es grupal, ¿cierto? No Correcto. se sabe si es contributivo o no. Si es Pero grupal, se ¿Cómo es? supone que en la prima pagó impuestos, la prima entonces él debe declarar, el No, beneficiario debe informar el monto total. no No, pagó impuesto en la prima porque ni la compañía no lo pagó. la que no compañía, se sabe. El por eso, beneficio no No, está diciendo siempre nada de no eso. paga los impuestos en recuérdense prima. que aquí no se detalla si es contributivo y no contributivo, pero sí dice que es grupal. Y si dice que es grupal, quiere decir que es de una empresa. Y una empresa no paga impuestos, es libre de impuestos. Entonces, por eso la pregunta es cuál es correcta, ¿verdad? Para de vida de muerte, ¿verdad? El beneficiario debe declarar. O sea, que está preguntando cuál es correcto de lo que el beneficiario debe declarar para fines de impuestos. Si es grupal, no está detallando si es contributivo o no contributivo, pero solo el hecho de que sea grupal, recuérdense que todo lo que paga la empresa es libre de impuestos. Deducible de impuestos. La pregunta aquí es, ¿el beneficiario debe declarar qué porcentaje? Todo. El monto total. ¿Por qué? Porque es grupal el seguro. ¿Sí? Ahora, ahora cambiemos esto. Miren, lo voy a quitar acá. Dice acá, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el monto de beneficio individual? Individual. ¿Verdad? Si lo cambiamos aquí con individual, ¿verdad? De vida por muerte que el beneficiario debe declarar para fines de impuestos sobre la renta. El ¿Cuál sería? beneficiario debe informar solo la cantidad que sea. No necesita reportar ningún monto, Ajá. ningún monto. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Es que es individual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esto. ¿Sí? Porque todas las Anteriormente decía grupal y todo lo que tenga que ver con la empresa es deducible de impuestos. Entonces, el beneficiario le toca. No sé si me doy a entender o me explico. Sí, sí, ahí ya entiendo, ahí ya me quedó más claro, profe, sí. Ahí Ahora ya ve, me quedó un poco más claro. este otro tipo de pregunta. Según el Código de Rentas Internas, una parte de las primas pagadas por el empleador del seguro de vida, ok, ¿pagadas por quién? El empleador. La Ya, compañía. ya tenemos Contributivo. seguro de vida término grupal está sujeta a impuestos del empleado cuya cobertura exceda un monto mínimo de 50,000. ok. ¿Se recuerdan de los 50,000? Porque como es grupal, y esto en conjunto con la de arriba, y es grupal, el beneficiario siempre tiene que pagar impuestos. Pero aquí dice, según el IRS, ¿verdad? Una parte de las primas pagadas por el empleador es libre de impuestos. Se supone que si el empleador no está pagando impuestos, el beneficiario tiene que pagar. Pero por ley hay un porcentaje que es libre, ¿verdad? ¿Qué monto es? 50. $50. ¿Sí? Entonces, esa es otro tipo de pregunta. Vamos a ver acá. Eso es por lo que usted había comentado hace rato que había una ley que te eximía los 50, ¿no? Los 50,000. Correcto. Por esa ley que este tipo de preguntas ya sabemos que los primeros 50,000 no importa, ¿verdad? En un seguro de vida los primeros 50,000 siempre van a ser free, sin importar quién pagó. ¿Ok? Entonces, mire, voy con otro tipo de pregunta acá. Perdonen que me haya excedido mucho en este tema, pero yo sé que es un tema un poquito confuso. Y créanme, se han presentado. Muchísimas gracias. ese tema pica y se extiende. Sí, pero este es un tema que viene bastantes preguntas en el examen, ¿sí?
Entonces, sí nos interesa que, pues lo podamos manejar. Entonces, no importa cómo nos lance la pregunta, ahora le vamos a encontrar más sentido. Vean este tipo de pregunta. En general, ¿qué monto de primas del seguro de vida personal es deducible de impuestos? Ninguno. El 100%. El Es- 100%. Es de ¿Quién? vida personal individual, ¿verdad? ¿Qué tipo de seguro es? Individual. Seguro de vida Individual. individual. Las primas son deducibles de ¿Saben? Pues Ninguno, porque es individual. ninguno, porque no paga impuestos en la prima. Ya lo pago en la prima. En una póliza individual, en la prima se pagan impuestos. ¿Se recuerdan? Entonces, lo primero que yo ubico es individual, bueno, pues toca pagar impuestos. Entonces, aquí, ¿qué porcentaje es deducible? Ninguno, Porque ya está pagado. porque tengo, o sea, está hablando de la prima. Ojo, mire, ¿qué montos de las primas? No está hablando de beneficios, ¿ah? ¿Qué montos de las primas? Pero es un seguro individual y en las primas siempre voy a pagar impuestos en un individual. Por lo tanto, ¿qué porcentaje es deducible de impuestos de las primas? Ninguno. Ninguno. Ninguno, ¿sí? No sé si me doy a entender con esta pregunta. Ok, voy a ponerles acá otra preguntita. Aquí, aprovechando que tenemos, ya no nos va a dar tiempo de ver la parte grupal, pero ya ahorita que entremos a ver la parte grupal ya le vamos a comprender un poco más. Ahora veamos este tipo de pregunta. Un corredor de bolsa que trabaja muy duro queda totalmente discapacitado. Ok, esta es de discapacidad. Ya tenemos un dato. Palabras claves, ¿verdad? El 1 de enero y recibe 1,500 al mes, ¿verdad? Durante los próximos 12 meses. 12 meses. De su El seguro seguro individual. individual. ¿Cuánto de estos ingresos está sujeto a impuesto federal? Cero, Uno. cero. Cero, porque no es al beneficio, es la prima. Porque el seguro es individual. Porque en Si las es pólizas individual, no individuales solo se paga. pagan los impuestos en la prima y los beneficios son libres de impuestos. La pregunta es, ¿cuánto de estos ingresos él recibe $18,000 al año de beneficio? Pero como es un seguro individual, dijimos que se pasa acá arriba, ¿no? No se paga. En una individual se paga en las primas, cuando es, ¿sí? Entonces, en resumen, veamos aquí, ¿verdad? La pregunta, dijimos que es, voy a ponerlo acá. La pregunta es, ¿quién? ¿Verdad? ¿Quién paga? Entonces, en una póliza individual, los impuestos se pagan Con la prima. En la En prima. la prima. se pagan en la prima. Prima. En una póliza grupal, los impuestos se pagan El beneficio. En los taxes. en los beneficios. Ahora, si encontramos una pregunta un poquito más compleja, ¿verdad? Así como a veces ustedes se dan cuenta que les dan calculadora o tienen la herramienta calculadora, uno dice, ¿para qué la calculadora, no? Pues a menos de que venga desglosado, como lo que vimos, todo lo que sea grupal, recuérdense, es libre de impuestos. Entonces, el beneficio siempre hay que pagar impuestos. La diferencia sería la palabrita grabado, ¿sí? Un 25, ¿verdad? Como la pregunta que nos puso Marian acá, que hay un 25% que paga, eso quiere decir que es contributivo. Pues si es grabado o no es grabado, entonces ahí ya podemos hacer esos numeritos, ¿sí? Pero de forma general, si se dan cuenta, este tipo de preguntas son preguntas de examen, ¿sí? Disculpa, una pregunta con respecto a eso. Cuando yo quiero decir lo que es deducible y no deducible, ¿cómo podría colocarlo allí en ese cuadro? Ok, gracias. Aquí las taxas, donde se pagan primas, quiere decir que en una póliza individual, las primas no deducibles de impuestos, las primas, ¿sí? En una póliza, en una póliza grupal, las primas
Deducible. Son 100% Deducible. Deducible. No, deducible y deducible. Y cuando dice deducible es, ¿verdad? Cuando dice no deducible es que no me lo puedo quitar para pago de impuestos. Entonces, por eso es de que las primas siempre, como no se deducen, ¿verdad? Pero para una grupal, todos los gastos de una empresa, ¿verdad? Si ustedes trabajan con o tienen alguna LLC, ¿verdad? Ustedes saben que todos los gastos, hasta la luz, todo lo pueden meter. ¿Para qué? Para deducirlo de impuestos. Entonces, en una grupal, la empresa viene y mete todas las primas de seguro para no pagar impuestos sobre esas primas. Entonces, las primas son 100% deducibles. Quiere decir que no paga impuestos. Por eso, el beneficiario, la pregunta es, aquí el beneficiario tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Porque la empresa no va a pagar impuestos de las primas. ¿Ok? Profe, ¿y el grabable también cabe en ese cuadrito? Cuando dice grabable y no grabable, ¿se recuerdan del ejemplo que les puse? Que a mí me dan mi dinero en efectivo, ¿verdad? Y yo salgo mi cheque. Si la prima me la incluyeron ahí, o sea, me dieron los $4,000 completos, pues quiere decir que está grabado. O sea, Póngalo ahí, maestro, también un cuadrito. y ese cheque yo se lo tengo que enseñar, ¿verdad? Entonces, IRS me va a decir, ok, tu cheque es por $4,000, entonces me tienes que pagar impuestos sobre 4,000. Eso quiere decir que yo estoy pagando impuestos sobre las primas que pago como empleado, ¿verdad? No sé si me siguen o me voy a entender hasta acá. Entonces, Más o menos. grabable es que pagó ya impuestos. Gravable es que tiene que pagar impuestos porque se incluyó en el cheque, ¿sí? Miren, voy a... No, Haga o sea, un cuadrito, maestro. Pero en el cuadrito donde estábamos de individual y grupal, entonces no deducible es grabable. Gravable, estamos acá. Cuando dice grabado, ¿va? Grabable o grabado. Esto quiere decir que el cheque de Pepito es de los 400 puros. fue de... 4,000. Eso quiere decir, veamos aquí, no grabable. Perdón que me equivoqué. Bueno, no le hagamos caso. No grabable quiere decir, o no grabado, pongámoslo aquí, no grabado, quiere decir que a Pepito Se lo pusieron el cheque. le hicieron un cheque por 3,000. 3,875. 3,875, ahora lo estoy cambiando. Ok, aquí no se lo grabaron. Eso quiere decir que ¿dónde se pagan los impuestos? Los tax acá los va a pagar El beneficiario. perdón, vamos a ver. No. Los taxes aquí los está pagando, aquí no los paga el beneficiario, porque aquí está grabado. Ya está, yo me estoy confundiendo, perdonen. ¿Sí? Acá, aquí yo tengo que pagar impuestos sobre $4,000. Entonces, los taxes aquí los paga el empleado. O la empresa. El empleado. No, recuérdense que todo lo que paga la empresa es libre de impuestos. Estoy hablando del cheque del empleado, ¿sí? El beneficiario no paga aquí. El beneficiario no paga aquí porque aquí yo estoy pagando impuestos en el cheque. Entonces la pregunta, recuérdense siempre es ¿quién? ¿Quién paga? ¿Quién? Entonces aquí yo estoy pagando impuestos porque me dieron el cheque completo. Entonces aquí se pagan impuestos los taxes se están pagando en las primas. ¿Sí? Aquí yo estoy pagando impuestos sobre esto. Eso quiere decir que en un cheque, cuando la prima no está grabada,
quien paga los taxes. Entonces aquí sí es el beneficiario. Aquí paga taxes el beneficiario, ¿verdad? O en el beneficio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la prima aquí yo pagué impuestos. Janaína, toma agua. Perdón, tengo ahí un micrófono. Entonces, Hoy, lo podemos distribuir, ¿sí? Cuando así sí, es. mi amorcito. ¿Estoy Perdón, gritando? a un micrófono, I'm si lo pudiera silenciar, Giovanna, si me hace favor, perdone, de apagar el micrófono. Gracias. Entonces, resumiendo, grabado quiere decir que yo estoy pagando impuestos en la prima. Cuando dice que no está grabado, tengo que pagar impuestos en el beneficio. Mucho silencio. No, pero sé que como más fácil pienso yo pensar que deducible, o perdón, que se van rápido, profesor. O sea, miren, la clave está grabada. Pero esto, miren, esto es cuando se va a las grupales y se distribuye. Pero yo ya les pongo aquí, voy a borrar otra vez. Miren, les voy a poner otra preguntita más. Ya vamos a ir terminando con este tema porque yo sé que ya ha estado y ya nos excedimos. Pero les voy a poner una pregunta más. Está tricky esto. Una póliza individual, ¿quién paga impuestos? ¿Dónde se paga impuestos? ¿En las primas? ¿O en el... En las Sí, primas. En las primas. La prima es el beneficiario. Si yo ubico eso, se me va a facilitar. Primas. Una póliza grupal, Los Beneficios. Beneficio. beneficio. El Correcto. beneficiario. Correcto. Entonces, prácticamente en el contributivo es solo una mezcla de los dos, ¿verdad? Porque los dos pagan. Porque los dos. Miren, les voy a poner esta pregunta. Profe, disculpe. Yo creo que por lo menos a mí me crea muchas confusiones las palabras. Deducible, grabable, sujeto a impuesto, no sujeto a impuesto. Yo creo que es allí realmente el problema, porque tal vez como lo está desglosando está perfecto y se puede entender, pero cuando hacen la pregunta que dicen, ¿está sujeto a impuesto? No está sujeto a impuesto, es grabable, Así no es es. deducible. Entonces ya es como que si fueran 20 cosas de dos cosas únicas. Lo hacen a Eso es lo que- propósito. Ok, Así. Eso yo realmente es lo que tiendo a confundirme. gracias, Vicente. Eso me da una noción que ahorita les voy a mostrar algo, ¿sí? Solo veamos esta pregunta rápidamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la Ley Federal de Impuestos de la Renta? O $100,000 de cobertura de un seguro, ¿qué? Grupal. Grupal. Ok. ¿Se recuerdan el ejemplo que pusimos? ¿Verdad? Relación a $100,000. Un seguro grupal a término, a través del empleador. Ah, ok, a través del empleador. Aquí hay bastante información. Dice aquí, ¿los empleados no deben de pagar impuestos sobre las primas pagadas por el empleador? No, mal. Correcto. Ok, vamos a dejarla. Dice aquí después, ¿los empleados deben de pagar impuestos sobre las primas de los primeros 50,000? No. No. Falso. ¿Ah? Un empleador puede deducir primas a efectos fiscales solo si el empleador también es empleado. No. No. La de. ¿Los beneficios por fallecimiento están libres de impuestos sobre la renta para los beneficiarios designados? No, yo tampoco. No, maestro, porque es Ese grupal. beneficio porque es grupal. En un grupal, el beneficiario tiene que pagar siempre. Sí. Eso quiere decir que los empleados Empleados no deben pagar. No deben pagar impuestos sobre las primas. Pagadas por un empleador. no pagan impuestos. ¿Quién va a pagar impuestos son los Los beneficiarios? beneficiarios. Este es otro tipo de pregunta. Lo que ¿No pasa la quite? Ay, padre, se va a hacer una foto. Ay, gracias. Entonces ya aquí voy a ir ya terminando, ¿sí? Entonces miren, voy a escribir acá para que quede, lo vamos a escribir acá. Corle, yo me voy a bañar contigo. Disculpen, voy a apagar aquí mismo. Muy bien, entonces me dicen acá, grabable quiere decir que es igual, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Yo tengo
es igual a impuestos. a Impuestos a Sujeto los a empleados. impuesto. Pago de impuestos. Lo que está escrito. Pago de impuestos por los empleados en las primas. Ok, aquí yo les voy a bajar un poquito de tamaño para que lo... sí. Gravable quiere decir pago de impuesto por los empleados en las primas. No gravable quiere decir que es igual a Pago de impuestos por los beneficiarios en los beneficios, ¿no? Por los beneficiarios. por los beneficiarios. Esto, déjenme subir aquí. Esto es igual, ¿verdad? Solo para resumirlo, esto es seguro con contributivo. Quiere decir que un seguro contributivo, entre paréntesis voy a poner la parte que paga el empleado. ¿Sí? Entonces, la parte que paga el empleado es gravable o no gravable. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si ponemos acá, para una empresa, para la empresa es igual todo lo que paga la empresa. Es libre de impuestos. Libre o deducible de impuestos. ¿Sí? Entonces, Para la empresa. Para la empresa, ¿sí? Pero el empleado lo paga. Ok, entonces deducible quiere decir que es igual a que se quita antes de impuestos. Y cuando se deduce, significa que no se pagaron impuestos, ¿verdad? No se pagó impuestos o taxes en prima. Deducible quiere decir, ¿verdad? Que se quita antes de impuestos. Y como se quitó antes de impuestos es que no se ha pagado las taxas. Alguien tiene que pagarlo. Alguien tiene que pagar. ¿Y quién va a pagar? El beneficiario. Dice no deducible es igual a que pague impuestos. No deducible es que se paga impuestos en las primas. No es deducible. Entonces, si lo queremos ver de otra forma, es gravable es igual a no deducible. No gravable es igual a deducible. En cuenta, es lo mismo. ¿Sí? Y sujeto a impuestos. Entonces, cuando está grabado, pues no me lo van a quitar, entonces tengo que pagar. Esto es igual a, aquí sí lo queremos ver, gravable es igual a no deducible, es igual a pago en primas. ¿Sí? Pago de impuestos en primas. No gravable quiere decir que es igual a pago de impuestos por beneficio. Beneficiario. Entonces, aquí lo voy a bajar un poquito de tamaño, ¿verdad? Para que lo veamos. ¿Sí? Mejoró, profe, mejoró. Gracias. La verdad. Ok, y cuando dicen sujetos a impuestos, porque las preguntas también me han aparecido de esa forma. Es como decir, sujeto a impuesto es gravable. Ok, sujeto a impuesto. Si está sujeto a impuesto, quiere decir que es igual a Gravable. No deducible. Gravable, no deducible, sí. ¿no? Ahora, entonces, hay que ver si dice sujeto a impuestos por el pagador o sujeto a impuestos por el beneficiario, ¿verdad? ¿Verdad? Pero esa tabla. ¿Perdón?
Muy buena esa tabla, quedó muy bien explicada. Gracias, gracias. Sí, espero, perdonen que le estuvimos dando vueltas, pero la idea es que manejemos ese tema. Créanme que vienen muchas preguntas sobre el tema de impuestos, ¿verdad? Tanto, y ustedes van a ver al tema de impuestos cada vez que hay un beneficio económico, entonces sea para discapacidad o sea para seguros de vida. Entonces, si manejamos estos conceptos, ¿verdad? Entonces, la pregunta no es si se paga o no se paga, la pregunta es quién va a pagar. Entonces, todo depende, ¿verdad? En una individual, recuérdense que la individual, aquí queremos verlo, una individual, vamos a ver, individual, Siempre se prima. paga tax en una grupal por empresa. Lo voy a poner aquí, o sea, que vamos a ver, voy a poner acá. Es igual, ¿verdad? A Libre de impuestos. siempre libre. Esto quiere decir que el beneficiario paga impuestos, ¿verdad? O sea, recuérdense que aquí si yo pongo grupal, siempre libre de impuestos es que el beneficiario va a pagar. Porque no es que alguien tiene que pagar siempre, ¿ok? Entonces, y ya vimos lo de grabado y no grabado, ¿verdad? Que estaba ahí arriba. Entonces eso ya es cuando se desglosa si se paga entre los dos como contributivo. Ahora creo que mejoró un poco, ¿verdad? Y gracias ahí por lo... Súper, profe, súper, excelente. Yo también. Mire que ahorita me hicieron llegar más allá. No me había extendido tanto en el tema de impuestos como hoy, pero espero que haya valido la pena. Me disculpo nuevamente con ustedes, ¿verdad? Porque nos extendimos el tema. Espero que sea de ayuda. Nosotros, profesor, al contrario, nosotros somos lo que lo hemos tardado más. Muchas gracias. Pero la satisfacción, profe, es que podemos ir a dormir tranquilos después de esta tablita. Gracias. No, con eso. Grabártelo, es grabable. Lo que Vamos va a a soñar pasar es con que eso. en la próxima clase van a haber más preguntas. No, Sí, porque ya mientras más uno conoce, más preguntas tiene para hacer. hay que repasar. Es práctica, ¿verdad? Entonces, ya este tema, pues ya cada vez que ustedes se topen con algo así, ya saben, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tema de impuestos? Y es una parte que siempre he visto fallas en el examen, ¿verdad? Y una parte que viene bastante baja. Así que, bueno, de verdad, muchísimas gracias por su paciencia. A usted. Y bueno, espero en la siguiente clase ya entremos de lleno para el tema que teníamos, ¿verdad? Que era del seguro grupal. Entonces, les deseo a todos una feliz noche, que descansen en paz ahora, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Descanse. Paciencia. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Que